buenas tardes. Mis amigos de Navalia, del que formo parte del comité asesor como director de ITEX en Galicia, me han pedido que haga una pequeña valoración de la situación de comercio internacional con la pandemia del COVID-19 y de cómo puede afectar tanto al sector naval como al resto de sectores de la economía gallega. Bueno, para hablar un poco de cómo está la situación actual de comercio internacional, yo creo que lo mejor que podemos hacer todos los expertos que trabajamos en este ámbito, pues siempre nos dirigimos a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, que es el gran centro internacional de estudios, de información sobre la evolución del comercio internacional y para ver un poco cuáles son sus perspectivas. En abril de este año, la propia OMC y sus economistas publicaron un informe que analizaba las perspectivas del comercio internacional para este año 2020 y para el año 2021. En este aspecto sí que es verdad que las perspectivas no son buenas. La pandemia de COVID-19, pues como estamos viendo, está afectando a todo el mundo. Empezó por Asia, pasó por Europa y ahora los mercados más importantes, que son los americanos, son los que están más afectados. Y la propia OMC lo que estima es una disminución de entre un 13 y un 32% del comercio mundial este año, derivado principalmente de la crisis de la pandemia del COVID-19. En este aspecto lo que ha hecho la OMC ha sido establecer dos hipótesis. Una hipótesis optimista, en la que establecía una disminución del comercio mundial en torno a un 13%, y una hipótesis pesimista, en la que si seguía la situación de pandemia durante los próximos meses, podríamos llegar a una disminución del comercio internacional a nivel mundial de un 32%. Son cifras muy elevadas que nunca se habían dado a cabo en los últimos 20-25 años y que nos hacen un poco ver pues, la gravedad de la situación que tenemos hoy en día. Nosotros los expertos lo que estamos viendo es que creemos que ni tanto es una hipótesis positiva ni tan pesimista, pero sí que es verdad que puede estar cayendo el año 2020 el comercio internacional en torno a un 20-25%. Si bien es verdad que el propio informe de la OMC lo que establece es que para el año 2021, en condiciones en las que ya pues, pudiera haber una cura para la pandemia o una situación en la que se pudiera llevar a cabo movilidad internacional, pues el comercio internacional crecería en torno a valores en torno entre el 20 y el 21%. Es decir, se recuperaría de la situación del 2020, aunque sí bien es verdad que no llegaríamos a tener los mismos valores que teníamos en el año 2019. Estamos hablando que tendríamos unos valores parecidos a los que teníamos en el año 2011, 12, 13, 14, 15 a nivel internacional. Dentro de este informe también lo que señala es que prácticamente todas las regiones del mundo van a caer este año por encima de los 2 dígitos. La disminución de la demanda internacional va a ser muy elevada por encima de los 2 dígitos en todas las regiones del mundo, si bien es verdad que hay regiones que van a estar más afectadas que otras. Principalmente el continente americano, que está sufriendo ahora la pandemia, es uno de los que más caída en la demanda internacional va a tener, y también el continente asiático, que ya la ha tenido y se prevé que la pueda tener, y hay otras regiones como el continente europeo o Oriente Medio que quizás puedan tener una caída menos importante. Aún así, todos ellos van a estar por encima de la disminución del 10% de demanda internacional. Cuando estamos hablando un poco de qué va a pasar para el año 2021 a nivel de comercio internacional, los propios economistas de la OMC lo que están señalando es una posible salida en forma de raíz cúbica, de raíz cuadrada. Es decir, una caída muy elevada y una subida, pero que no va a llegar al tope, sino que se mantendrá luego en los años 2020 y 2023 en una línea horizontal. Con lo cual estaríamos hablando para el año 2022-2023 de niveles de comercio internacional, de flujos comerciales muy parecidos a los que teníamos en los años 2015-2016. También otra cuestión que importa mucho, que están viendo los técnicos de la Organización Mundial de Comercio, es la elevada cantidad de restricciones encubiertas al comercio que se van a producir con motivo de la pandemia. Hay ya más de 80 gobiernos que han tomado medidas sanitarias que de alguna manera suponen una restricción encubierta al comercio. Y eso es una cuestión que por esos próximos años dentro de la OMC se va a tener que lidiar y trabajar mucho con ella, porque al final no dejan de ser medidas que afecten al comercio internacional en todo tipo de sectores. Centrándonos un poquito más en el sector naval, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, los últimos años, del año 2006 hasta el año 2019, el sector naval en Galicia se ha comportado de una manera buena. Si bien es verdad que desde el año 2006 hasta el año 2008, 2009, 2010, con la crisis, cayó bastante,
Desde el año 2011 estamos viendo que el comercio exterior del sector naval en Galicia está experimentando un crecimiento leve pero constante, con lo cual nos da una buena señal de que quizá la afectación que pueda tener el sector naval con el COVID-19 pueda ser menos, también por la propia tipología del negocio que es. En este aspecto sí que estamos viendo un crecimiento continuo y estable en el año 2011, en el que hay muchos contratos de construcción de barcos, con lo cual, bueno, pues quizá tendremos cierta esperanza en que no afecte tanto al sector. De hecho, si vemos un poco los datos del primer trimestre del año, es verdad que sí que ha caído bastante respecto al primer trimestre del año 2019, pero de alguna manera también, como sabemos, el sector naval, y cuando vemos los datos de comercio exterior del sector naval, se trata de sectores muy puntuales en los que hay muchos dientes de sierra, hay muchos picos, porque se contabiliza el momento de entrada del barco, entonces tenemos que ir viendo un poco la situación. Y la verdad es que la situación que tenemos ahora mismo es que si bien ha caído, pero hay muchos contratos que están firmados y ahora mismo los astilleros están trabajando, con lo cual el año que viene se entregarán muchos barcos. Principalmente, sobre todo, el principal sector que tenemos, de hecho, el año 2019 se cerró con una facturación en exportación cercana de los 250 millones de euros, principalmente muy centrado sobre todo en la construcción de barcos de pesca. Con lo cual, bueno, aunque si bien es verdad que estamos viendo una cierta afectación de la pandemia, entendemos que quizá pueda ser un sector que, debido a la buena evolución que tenía en los últimos años y debido a la existencia ya de contratos, pues se puede recuperar de una manera más ágil, y sobre todo porque va a haber determinados tipos de contratos, como por ejemplo los barcos de pesca, que siempre se van a seguir necesitando, al ser el sector pesquero también un producto de primera necesidad, como se ha demostrado durante la pandemia. Y por último, para finalizar, un poco cuál es la situación que vemos de sectores estratégicos que puede existir en Galicia, pues la hora post-COVID, como llamamos. Bueno, pues obviamente el sector naval es uno de ellos que creemos que sí que puede crecer bastante, o que por lo menos puede mantener su ritmo de crecimiento que tenía hasta el año pasado. Otro sector importante que vemos que puede salir muy reforzado de esta situación es el sector industrial, todo lo relacionado con la industria 4.0, digitalización de los procesos, impresiones 3D y todo lo que sea desarrollo tecnológico del sector industrial. Creemos que puede haber muchas oportunidades de negocio. También ligado con todo esto, el sector de las energías renovables. Creemos que la era post-COVID va a ser y con todos los trabajos que hay sobre el cambio climático, creemos que puede ser una muy buena oportunidad para Galicia, sobre todo en la eólica marina. Como sabemos, en Navantia Ferrol está desarrollando muchas plataformas marinas y ese es el camino que hay que seguir, y es una gran oportunidad, de negocio que puede haber. Y luego, pues también tenemos otros tres sectores que creemos que son importantes, como es el sector sanitario, todo lo que sea relacionado con temas de salud y sobre todo con la Silver Economy, con la salud dirigida a la gente más mayor. Va a tener muchísimo recorrido y muchísimas oportunidades de negocio a nivel internacional en los próximos años. La biotecnología, en el que también en Galicia tenemos empresas punteras, también va a ser un sector con muchísimas oportunidades. Y luego, posteriormente, también todo aquello relacionado con digitalización de procesos, y desarrollo de procesos telemáticos, online y comercio electrónico, desde luego va a ser la gran oportunidad de negocio que vamos a tener, pues, para esta era post-COVID-19. Y por nuestra parte nada más, simplemente comentar que, bueno, con los datos que os hemos comentado del sector naval desde el año 2016-2019, estamos elaborando nuestra Dirección Territorial de Comercio un informe sobre la evolución del comercio exterior del sector naval de estos últimos 13 años, y que probablemente en julio lo presentemos junto con nuestros amigos de Navantia. Nada más, un abrazo muy fuerte y hasta luego.